Elizabeth Ulloa, especialista en ginecología y obstetricia. ¿Ir o no ir a las consultas médicas a las que está obligada una mujer embarazada? Sí, lo adecuado dentro de un control prenatal normal o un control prenatal de una paciente que no tiene alto riesgo obstétrico, dentro del primer trimestre tendríamos que ver la paciente su primera consulta. Posteriormente su consulta tendría que ser cada mes y ya al final, que sería en la semana 37 en adelante, mínimo la tendremos que ver de 15 a 7 días de prolongación, pero ahora es un caso especial. Ahora hay mayor riesgo que la mujer embarazada salga de casa, acuda a un hospital o vaya a su consulta médica. La recomendación es la siguiente. Usted tiene un contacto con su médico tratante, entonces lo más adecuado es preguntarle a su médico tratante si es necesario que acuda a su consulta de este mes o la tenga que prolongar para un siguiente mes. Mi recomendación es la siguiente. Usted presenta o está en un adecuado estado de salud, no presenta fiebre, no presenta gripa, no presenta moco. Si usted ya está en el segundo trimestre, estamos hablando de la semana 26 en adelante, percibe que su bebé se está moviendo después del consumo de sus alimentos, o tendríamos que empezar a vigilar que después del consumo de los alimentos el bebé se esté moviendo. No presenta pérdidas vaginales, en este caso salida de líquido, salida de sangre. Usted no presenta fiebre, sus presiones están dentro de lo normal. No fue categorizada como un embarazo de alto riesgo, como puede ser una paciente diabética, una paciente hipotiroidismo, hipertiroidismo o hipertensa, y aún así que sea hipertensa, tiene su monitoreo en casa, sus presiones han estado adecuadas, está con sus medicamentos, el consejo es no acuda a la consulta de control prenatal de este mes y usted puede prolongar su consulta hasta el siguiente mes. Pero si yo soy dentro de las pacientes que yo tengo fiebre, me he sentido mal, he tenido malestar general, he tenido moco de tipo transparente, he presentado accesos de tos, hablo y empiezo con la dificultad respiratoria, mi presión no está controlada, tengo dolor de cabeza, tengo zumbido de oídos, tengo lucecitas por mis ojos, usted es paciente de alto riesgo, que sí sería conveniente que acuda a su consulta de control prenatal, pero tome las siguientes precauciones. Utilice un cubrebocas, ya que usted va a ir a un área donde se considera que existe un mayor riesgo. Entonces, no tener miedo a acudir a un hospital, pero sí tomar las precauciones de acudir a un hospital. ¿Qué es esto? Acudir al hospital o a su consulta médica con el uso de un cubrebocas, utilizar su higiene de manos, tratar que en el área donde vaya a ingresar no toque puertas, si toca las puertas, inmediatamente utilizar sus geles con su correcta aplicación del gel y su correcta aplicación del uso de la sanitización de sus manos. Al salir de su consulta médica, de igual forma, volver a utilizar sus geles alcoholados. Al llegar a casa, tomar las precauciones del ingreso de la casa, quitar el calzado previo al ingreso de la casa. Si tuviéramos alguna preparación con una parte de cloro, un tercio de cloro con 2/3 de agua, pudiéramos utilizar este spray para las plantillas o la planta del calzado, dejarlo fuera de casa y, si es posible, al ingreso de nuestra casa, quitar nuestra ropa, meterla en una bolsa y posteriormente echarla a lavar sacándola de la bolsa. A temperaturas, lo más adecuado es que sean a temperaturas altas. Ahora sí que tendríamos que empezar a utilizar la agua caliente, que serían a 40 grados, para poder desinfectar nuestra ropa. Entonces, acudir a la consulta médica en caso de que usted sea un paciente descontrolado, un paciente de riesgo, un paciente que presente la sintomatología. Pero ahorita escuchábamos la telemedicina. En este caso nos hemos apoyado muchísimo, tanto en redes sociales, por mensajes de Messenger, por mensajes de WhatsApp, donde las pacientes nos consultan: oye, tengo esto, es necesario acudir. En muchas de las ocasiones la paciente presenta la tos, presenta el moco, no ha presentado fiebre y uno recomienda: no salgas de casa, inicia con tales medidas, utiliza tal medicamento, hidrátate bien, consume bien tus alimentos y, sobre todo, no hay un apartado donde nos diga que la vitamina C o la vitamina D nos ayude para proteger o para defendernos del virus.
pero sí nos ayuda para aumentar nuestro sistema inmunológico. Entre mejores condiciones esté nuestro sistema inmunológico, mejor va a ser mi respuesta ante el virus coronavirus. Claro. Ahora, doctora, ¿por qué es importante poner especial atención en la temperatura en una mujer embarazada? Sí, bueno, definitivamente la mujer embarazada maneja una hormona que se llama progesterona. Esta hormona nos hace un leve aumento de la temperatura. Es muy leve. La paciente embarazada y quienes ya cursaron un embarazo recordarán que a veces hasta saliéndose de bañar ya están sudando. Dicen qué calor. Y están con el ventilador y dicen qué calor. Bueno, es importante llevar un control de la temperatura porque pudiera ser una falsa positiva o pudiéramos minimizar, que son los dos extremos. ¿Esto qué quiere decir? Que la progesterona nos puede dar un alza de la temperatura hasta de 36.5, 36.8, hasta ahí. Pero si ya estamos hablando de 37.8 hacia arriba, estaríamos hablando de una febrícula. 38 definitivamente estaríamos hablando de fiebre. La fiebre en una mujer embarazada nos hablaría del 90% de un proceso infeccioso. Dentro de estos procesos infecciosos, dentro del área de la infección, existe una cascada que se llama inflamación o liberación de una sustancia que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas durante la gestación o el uso de las prostaglandinas durante un embarazo es un inductor del parto. Entonces, la paciente con fiebre lleva el proceso inflamatorio libera esta sustancia que se llama prostaglandina y podemos inducir un parto. Esto estaríamos hablando desde una etapa de aborto, desde una etapa de un prematuro o desde una etapa ya final del parto. Por ende, la fiebre no es recomendable durante el embarazo, no es normal y se debe de atender, buscando el sitio del proceso infeccioso. Que ahorita, bueno, pues estaríamos hablando de una pandemia, lo primero que se nos vendría a la mente, si una paciente me habla y me dice que tiene fiebre, buscar los otros datos para la definición operacional de COVID, que en este caso, dentro de la definición operacional es tos seca, rinorrea, estamos hablando de moco transparente, dolores de cabeza. A veces la paciente puede hablar y hay ahorita un periodo de somatización. La paciente nos puede hablar, somatización quiere decir que siento todos los síntomas, pero posiblemente no los tengo. Tenemos que estar alerta, pero no tenemos que estar en pánico. Claro. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Claro, doctora, importantísimo esto que nos ha planteado. Entonces, si ya es una mujer embarazada de alto riesgo por todas estas condiciones que usted nos ha presentado, estar en contacto directo con el médico, su médico determinará si es necesario o no acudir a la consulta. Si se está cursando un embarazo relativamente sin complicaciones, no hay síntomas adicionales a ninguna otra enfermedad, hablar, sí, mantenerse en contacto con el médico, pero evitar en todo caso acudir a estos centros de salud y esperar a la siguiente cita. Si una mujer está, digamos, relativamente sana y llevando un embarazo sin complicaciones, no pasa nada si espera unos días más a su consulta, doctora. Así es. Ahorita estamos en un área o estamos en un periodo de contingencia donde el distanciamiento social es lo más adecuado. Y distanciamiento social debemos de entender lo siguiente, porque es muy triste, los que sí tenemos que salir a atención médica, los que sí tenemos que ir a atender enfermos, los que sí tenemos que estar en los hospitales, cuando nos trasladamos vemos a la gente corriendo en la calle, haciendo ejercicio, sin uso de cubrebocas, sacando a pasear al perro, en los parques sentados, en los centros recreativos. Entonces, en verdad, hay pacientes donde a veces nos escriben y nos dicen, doctora, ¿en verdad es esto? Doctora, estamos en una etapa ahorita de no aceptación y la etapa que son nuestras primeras etapas en cuestión de duelos. Nuestra primera etapa de no aceptación quiere decir, yo no creo que esté pasando. Ojo, es nuestra primera etapa de la negación. Y nuestra etapa de la negación es decir, no, me están engañando, esto no está sucediendo. Es importante ver no lo que pasa en México, es importante ver lo que pasa en el mundo. Y es muy difícil si de por sí nuestros políticos no se ponen de acuerdo en poquitos. Entonces en el mundo es muy difícil que se hubieran puesto de acuerdo. Realmente sí está pasando, es una pandemia, pero no debemos de tomar pánico, debemos de usar nuestras precauciones. ¿Qué son nuestras precauciones? Aislamiento social. Quiere decir, estemos en casa. Así es. Estando en casa hay que utilizar nuestras precauciones, porque a lo mejor un miembro de nuestra familia pudiera enfermar.
el que tiene que salir a traer los víveres, el que tiene que salir a traer algo a la farmacia, el que tiene que salir a trabajar. Al que tiene que salir a trabajar, porque existe personal que tiene que salir a trabajar, el que tiene que surtir las tiendas, el que tiene que llevar el abastecimiento a los súper, el que tiene que trabajar en el súper. O sea, eso son las cosas vitales que no se pueden suspender. Pero esta persona que sale también debe tener sus precauciones al regresar a casa. Pero es muy importante, tenemos un enfermo en casa, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una mujer embarazada, tiene el esposo enfermo, el niño se le enfermó. Debemos de utilizar las técnicas de aislamiento. Estar en una habitación, el que se encuentra enfermo, los restos o los compañeros de la vivienda tienen que utilizar las medidas preventivas de la utilización de un cubrebocas, el lavado constante de manos. Escuchamos todos los expertos ahorita en virus, en este caso son los infectólogos, donde nos dicen que es una molécula grande el virus, pero que afortunadamente este virus es destructivo con el detergente. Por la capa de grasa que... Por la polimerasa. Exacto. Tiene una proteína que se destruye con el jabón. Doctor, por eso insistimos en el lavado constante de las manos. Con esto y mucho más regresaremos, si le parece, después de la pausa. Usted no se vaya, @Canal 44 TV, nuestras cuentas en Twitter y Facebook. Volvemos.